Bien, chicos, nada, oficialmente empezamos. Bienvenidos a esta primera clase de Matemáticas 2, el periodo de verano. Vamos a empezar, a mí me gusta empezar en Matemáticas 2, realmente hablando sobre, yo sé que aquí hay gente que ya vio la materia y gente que está empezando a verla. Entonces a la gente que ya vio la materia les pido que tengan un poquito de paciencia porque o sea, es muy difícil llegar a que todos estén conformes en cuanto al ritmo, ¿no? Yo voy a tratar de que tampoco sea tan básico la clase para esas personas, ni tampoco sea tan avanzada la clase para las personas que no han visto nada, ¿verdad? Entonces, sepan que cuando hagamos la división, siempre nos vamos a adaptar al ritmo de ustedes. Pero, de momento, a mí, en lo particular, me gusta siempre empezar directamente la asociación de lo que acabamos de ver, que es Matemáticas 1, lo que acabamos de ver en Matemáticas 1, con Matemáticas 2, ¿no? Y es justamente lo primero que se introduce es el concepto de antiderivada, ¿sí? Lo último que nosotros vimos en Matemáticas 1, tercer parcial, chicos, fue el concepto de derivar, ¿sí? Agarramos una función, la derivamos, eso nos da otra función, y hay unas reglas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan de Matemáticas 1, cuando ustedes tenían esto como función, vamos a ponerlo así, cuando ustedes tenían la función x cuadrado, ¿cómo ustedes derivaban esto? Es una potencia. ¿Cómo derivaban esto? Ustedes agarraban el exponente, ¿sí? El 2, lo bajaban, multiplicaban por la base y le restaban 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto es lo que hacían en Matemáticas 1. Derivar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, pero en sentido contrario, va a pasar aquí en Matemáticas 2. Lo mismo, pero en sentido contrario. Lo mismo, pero en sentido contrario. Ahora fíjate, en Matemáticas 2 yo voy a agarrar, creo que el código de Matemáticas 2 es este, si mal no recuerdo. Yo voy a agarrar como función ahora el 2xs, ¿sí? Y voy a poner aquí, de momento no voy a poner ninguna anotación, sino que le voy a poner antiderivada y ya. Antiderivada. Fíjense, yo voy a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Qué hice? Bueno, fíjate, aquí yo lo que hice fue multiplicar por 2 y restarle un 1. O sea, voy a hacer lo contrario. Voy a dividirle un 2 y a sumarle un exponente. Ah, perfecto. Voy a dividirle un 2 y a sumarle 1 al exponente. O sea, 2 entre 2 es 2, es 1, perdón, y 1 más 1 es 2. Ok, entonces fíjense, yo en antiderivadas lo que hago es el proceso contrario a derivar, ¿sí? Entonces, siempre en cualquier integral que yo haga, que yo resuelva, lo que me dé como resultado, si yo quiero comprobar que está bueno, yo simplemente derivo eso, ¿ok? Repito, cualquier función que yo esté integrando, ¿ok? Ya vamos a ver ahorita cómo es esa notación. Yo voy a comprobar que su resultado está bueno derivando ese resultado. Y me tiene que dar la función que yo estoy integrando. ¿Por qué? Porque integrar es el concepto totalmente contrario a derivar. ¿Sí? Y si se ponen a ver, muchachos, integrar se hace mucho más fácil cuando tú sabes derivar muy bien. Entonces, yo te recomiendo que si tú todavía tuviste algunos detalles, problemitas en cuanto a derivadas, hay que hacer un repaso de eso, ¿sí? De esas reglas de derivación, de todas las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes una buena base de derivadas, tú puedes, en teoría, integrar. ¿Ok? Ahora, dicho esto, ¿por qué yo no llamo a esta antiderivada simplemente una integral? Bueno, porque, ¿qué pasa? Resulta que acontece, chicos, que yo en Matemáticas 1, yo tenía pasaba algo curioso, ¿sí? En Matemáticas 1, si ustedes recuerdan, cuando yo me tocaba derivar algo, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo con x cuadrado, pero de pronto yo le sumaba un 1, resulta que acontece que la derivada de esta cosa, la f', era exactamente 2x, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto valía? ¿Cuánto le diría la derivada de una constante? Cero. Perfecto. Lo mismo pasaba si yo tenía cualquier tipo de constante. Si yo tenía 100, sigue siendo su derivada 2x. Si yo tenía menos 1000, sigue siendo su derivada 2x. Entonces, lo que quiero que vean es que aquí se repite un patrón. Cualquier cosa que yo esté sumándole a esa función,
sea positivo, sea negativo, sea un entero, sea un racional, lo que sea. Cualquier constante que yo esté sumando en una derivada va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué entonces yo dije que la antiderivada de 2x es x cuadrado? ¿Y por qué no dije x cuadrado más 1? ¿Y por qué no dije x cuadrado más 1000? ¿Y por qué no dije cualquier cosa? Bueno, porque lo estoy llamando antiderivada, una sola antiderivada. ¿Ok? Entonces, cuando yo me refiero a integral, yo estoy hablando de una familia completa de antiderivadas, todo un gentío. ¿Ok? A ver, una pregunta por acá. Exactamente. Yo estoy hablando de un gentío. ¿Ok? Cuando yo integro, yo tengo que siempre agregar a mi resultado un valor. Un valor que representa todas esas posibles soluciones como más uno, más 100, menos 1000, menos pi, menos raíz cúbica de 100. O sea, tengo que poner todas esas opciones, porque son válidas todas, ¿ok? Por el hecho de que la derivada de una constante da cero y yo estoy integrando, echándolo para atrás. Entonces yo tengo que siempre adicionar un valor que me represente todas esas opciones en matemáticas 2 al momento de integrar. Entonces, en matemáticas 2 cuando yo voy a integrar, ahora sí voy a usar el concepto de integral, esta es la función, y por aquí voy a poner la integral. Yo en vez de decir que la integral de esta cosa es x cuadrado y ya, yo tengo que adicionarle un valor. Y ese valor es una constante que se representa con la letra c, en la mayoría de los casos, ¿no? Que esa c se llama la constante de integración. Esa c representa todas las opciones posibles, porque fíjate, lo que sea que valga c, cuando tú derives eso, te va a dar 2x. Cuando tú derives x cuadrado más c, siendo c lo que sea, te va a dar 2x. Entonces, recuerden, matemáticas 2 es el proceso contrario de derivar. Si yo tengo un 2x como función, su integral es x cuadrado más c. ¿Ok? Entonces, recuerden que el proceso es el siguiente. Esto pasa en matemáticas 1 y lo contrario pasa en matemáticas 2. ¿Preguntas con esto? ¿Sí? Entonces, cuidado, chicos, porque cuando ustedes dan resultado nada más la función, está malo. Está malo porque es una opción entre infinitas soluciones. Cuando usted está integrando, usted siempre tiene que colocar el más c. Entonces, ahí introducimos la Lo que notación. representaría la familia de primitivas, ¿no? Exactamente, una familia de antiderivadas o de primitivos. ¿Cuál es la notación? La notación de integral. ¿Ok? ¿Cuál es la notación de integral? Bueno, fíjate. Siempre cuando nosotros vamos a ver una integral, vamos a ver esto, ¿no? El símbolo que representa una integral, que en matemáticas 1 cuando nosotros derivamos algo, lo que teníamos es esta notación, o simplemente f' o simplemente y'. ¿Ok? Aquí en integral, la única notación que para nosotros va a ser la más común es simplemente una S. Fíjense que esta es una S alargada. ¿Ok? Y esa S representa porque una integral es una suma, realmente. S de suma, sí, de ahí viene. Por eso suma de rima, en todo eso se relaciona. Una suma. Integral es una suma. ¿Ok? Pero hay dos tipos de integrales. Está este integral, que bueno, cuando tienes una función, ¿verdad? Fíjate, en matemáticas 1 aparte de nosotros describir, aquí teníamos cualquier tipo de función. ¿Ok? Esta notación es muy interesante en matemáticas 1. ¿Por qué? Porque esto que está aquí abajo se llama un diferencial y eso me indica a mí quién es mi variable. ¿Ok? Y ese diferencial para nosotros va a funcionar de manera importante en matemáticas 2. ¿Por qué? Porque yo siempre en una integral debo tener estos tres como, sí, elementos. Mi símbolo de integral, que representa que estoy haciendo una integral, mi función y mi diferencial. Siempre tienen que ver esas tres cosas. Si hay alguna de esas te falta, entonces tú no estás haciendo nada, tú no estás haciendo ninguna integral. ¿Ok? Porque el símbolo de integral te dice, bueno, ok, estás integrando. La función es la que te representa que estás integrando. Y el diferencial te dice a ti quién es tu variable. ¿Ok? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una integral que sea algo así, t a la 4 más 3.
pero de pronto tu diferencial es esto. Tu diferencial te está diciendo que tu variable es X. ¿Dónde tú ves X en tu función? Tu función es todo esto. ¿Dónde hay X? En ninguna parte. Entonces, ¿qué vendría siendo t a la 4 más 3? Simplemente una constante para ti, porque tu diferencial te está diciendo que la variable es X. ¿Se entiende esto? La importancia del diferencial. Él te dice quién es tu variable. ¿Estamos claros? A ver, bien, perfecto. Ahora, cuando nosotros tenemos esta forma, el resultado de una integral siempre va a ser esta cosa. Otra función, pero fíjense la diferencia de esta función que estoy colocando acá. La estoy colocando como F mayúscula, ¿no? En la integral adentro, por cierto, vamos a poner nombres a esto. Símbolo de integral. Esto es el diferencial. Y lo que está dentro de la integral se llama integrando, ¿ok? Así como lo que está dentro de una raíz se llama radical, ¿no? Lo que está dentro de la raíz, así adentro lo que está dentro de la integral se llama integrando. Integrando. ¿Ok? Entonces, fíjense, que nota la diferencia de que esa F que yo estoy utilizando ahí, para mí integrando es una F minúscula. Y lo que yo estoy colocando como resultado de esa integral es una F mayúscula. Y esa F mayúscula, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo se llama? Esto es una antiderivada. Una sola. Una sola. En el momento de que yo le agregue algo más, que va a ser el valor de C, se convierte entonces todo, el F mayúscula de X más C, se convierte todo en una familia de antiderivadas, una familia de primitivos, en, como tal, el resultado correcto de una integral. ¿Sí? Cuando yo le agrego el más C, entonces todo esto se convierte en una familia de antiderivadas. Es decir, ahora, todo esto es la familia de antiderivadas y simplemente integral. ¿Ok? Chicos, entonces, esto es muy importante porque esta estructura de las integrales siempre es así. Tenemos nuestro símbolo, nuestro integrando, nuestro diferencial, nuestra antiderivada como resultado directo de esa integral. Digo directo, pero no el único porque es, digamos, la manera más correcta de expresarlo cuando yo le agrego un más c, la manera más completa. Y siempre tener en cuenta el más c, si no lo pones, ¿ok? Así como la chama de son amores, así mismo, muerto estás, ¿ok? ¿Preguntas? A ver, la gente que está viendo la materia primera. A ver, Natalie, una pregunta. Andrés, Bárbara, Diego, Gabriela, Giovanna, Miguel, Jania, Josefa, Leonardo, Luis, Rosanis, ¿cómo vamos? Nayalit, Samuel, Chanti, ¿todo bien? Ese es a eso que dice Natalie, es lo que me refiero que tienen que hacer cuando estén en clases con su profesor. Investigar un poco antes, ¿ok? Por eso ellos les mandan su cronograma antes de empezar las clases, eso es lo que debería hacer para que ustedes tengan idea, ¿ok? Ahora chicos, fíjense una cosa. Habíamos dicho que las integrales son ese signo de S alargada es una suma. Entonces, aquí yo estoy haciendo una suma de forma infinita, porque fíjense que realmente lo que está sucediendo aquí es que estoy sumando de forma infinita esa función. Ahora, ¿qué sucede? Esta integral se conoce como integral indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque esta no está acotada, no tiene unos límites de integración, ¿ok? Ella está, si se fijan, está abierta. ¿Qué sucede? Nosotros, vamos adelante, vamos a hablar más adelante, pero lo voy haciendo como el spoiler.
vamos a introducir el concepto de integral definida. El que acabamos de ver es una integral indefinida y el concepto de integral definida, lo único que cambia es, tienen lo mismo, signo de integración, función, diferencial, pero ahora yo voy a agregarle unos límites de integración, como unas barreras. Teniendo en cuenta que línea integral es una suma, o sea, no es lo mismo que yo sume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente, a que yo diga, mira, suma desde el 2 hasta el 5, desde el -3 hasta el 8, desde el 0 hasta el 100. O sea, cuando yo le pongo unos límites, ya estoy ya definiendo esa suma. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, esa integral definida, vamos a ver más adelante, es que tiene unas aplicaciones bastante interesantes. ¿Por qué? Porque lo que implica una integral definida en sí es un área, ¿sí? Y de ahí es donde se introduce el concepto de sumas de Riemann, porque sumas de Riemann es sumar varios trozos de rectángulos, ¿ok? Para saber el área aproximada de una función. O sea, eso es lo que pasa en las integrales definidas. O sea, cuando yo simplemente tengo una integral indefinida, eso es simplemente una operación matemática, como derivar una función. Entonces, pero claro, recuerden en matemáticas uno, derivar una función y ya no tiene como tanta relevancia. ¿Qué tenía relevancia, por ejemplo? Que derivaras una función y la valoraras en un punto. Y tú sabes que eso correspondía a algo, por ejemplo, a la pendiente de una recta, ¿se acuerdan? Que tú derivabas una función, la evaluabas en un punto y eso correspondía a la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Bueno, esos son el tipo de aplicaciones de la derivada que o sea, surgen cuando tú le haces algo más a la derivada. Por ejemplo, en el tercer parcial, tú la derivada la agarrabas, ¿verdad? Le analizabas los signos y con eso veías monotonía, ¿te acuerdas? O sea, veías los puntos críticos donde la derivada se hacía cero, veías monotonía, donde aquí es creciente, donde aquí es decreciente. Son las aplicaciones de la derivada, ¿ok? Lo mismo pasa acá. Una integral es una integral y ya, indefinida, ¿sabes? Es una función y ya. No tiene como que gran relevancia. Ahora, qué interesante es cuando tú trabajas una integral definida, porque le estás colocando unos límites, la estás acotando en algo, ¿ok? Esa es como que, digamos, la similitud entre una cosa y la otra. A ver, volumen también. Claro, pero esos son integrales ya triples, ¿ok? O sea, matemáticas 5 o 6, ¿vale? Matemáticas 6. Bueno, finales de matemáticas 5, matemáticas 6. Porque bueno, vamos a ver más adelante, o sea, que los cursos que vienen a continuación, chicos, Mate 3 no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ni con Mate 1 ni con Mate 2. O sea, Mate 3 es otro fume loco, o sea, nada que ver con esto. Mate 4 es otra vez sumatorias, ¿ok? Otra vez, lo de suma de Riemann, todo eso lo van a volver a ver. Bueno, no per se así. Ecuaciones diferenciales, que son puras derivaciones y integrales, ¿ok? Nada del otro mundo. Matemáticas 5 es Matemáticas 1 con esteroides. ¿En qué sentido? Matemáticas 5 es lo mismo que Matemáticas 1 y inclusive que Matemáticas 2. También tienen cosas de Matemáticas 2, pero con más de una variable. Fíjense que aquí yo estoy usando un simple diferencial. En Matemáticas 5 pasa esto. Le agrego otro diferencial e inclusive hasta un tercero. Pero bueno, eso es Matemáticas 5 y la 6 también. Ok, ¿qué cosa iba a decir yo? Vemos unos métodos para volumen. Ah, ok, sí, al final de o sea, de la materia, por allá en sólidos de revolución, hay unos métodos, que es el método de los cascarones, el método de las arandelas, que esos sirven para calcular volúmenes también, sí, ciertamente, ciertamente. ¿A eso te refieres, Isa? Sí, pero eso ya es al final. Ok, ¿qué pasa? Matemáticas 2, chicos, lo interesante en Matemáticas 2 que es el curso donde tú aprendes todos los métodos de integración, o bueno, los más comunes, porque a ver, eh, oficialmente no hay como una cantidad específica de métodos, porque ¿qué pasa? Para algunas personas, cosas como lo de sustitución no es un método, o sea, sino simplemente una técnica, no sé, o sea, en cuestiones ya de tecnicismo. Para otras personas, algunas integrales trigonométricas no es un método como tal. Entonces, ¿qué pasa? Es indiferentemente cómo lo llames.
el chiste. Farid mete manipulación algebraica como método. Cosa que otros profesores no lo hacen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se enrollen por la cantidad de métodos, o sea, por ponerle un número, simplemente tengan en cuenta que vamos a saber todas las formas habidas y por haber de que yo puedo hacer para trabajar una integral. Verlo de esa forma, ¿ok? Aquí en Matemáticas 2 eso es el final, en un mes. Sí, exacto, en un mes. Wow, el curso de Matemáticas 2 se pone denso realmente, porque ¿qué pasa? A ustedes más adelante le introducen unas nuevas funciones, funciones que no vieron en Matemáticas 1, que es el logaritmo y es la exponencial. Y eso es ver como todo un curso de Matemáticas 1 nada más para esas funciones. Es decir, ver dominios, ver gráfica, ver rango, ver inversión, si la cuestión se puede invertir, ver derivadas, ver integrales. O sea, es como agarrar Matemáticas 1 y licuarla y aplicarse las dos nuevas funciones que se van a presentar ahorita en Matemáticas 2. Entonces sí, el segundo parcial se pone bastante denso, por eso les digo, revienten este, o sea, tengan como objetivo reventar realmente este, porque uno es el más difícil, porque es el choque, ¿no? Es el choque de que sumas y riman por ahí y se nos va a complicar la cosa. Pero afortunadamente espero yo que pueda ayudarles a que lo entiendan un poco más, ¿no? Y el segundo parcial, cada vez el parcial, no se le voy a negar, se pone un poquito cada vez también más peludo realmente, los siguientes parciales, pero es porque cada vez le está sumando más métodos de integración. O sea, para este primer parcial probablemente lo único que sepamos hacer o que les vayan a exigir es dos cosas, o manipulación algebraica, como mencionó por ahí el compañero, o sustitución. ¿Ok? Si el profesor se pone exquisito, de pronto meta integración por partes, pero no salimos de eso, de dos o tres métodos. Ya para el segundo parcial, tú vas a conocer probablemente cinco métodos. Y ya para el último parcial, probablemente tú conozcas los siete o ocho métodos que existen. Entonces, obviamente, para el primer parcial es muy fácil. Tienes de dos sopas. O se hace por manipulación o se hace por sustitución. O sea, como que la cosa se pone más fácil. Realmente lo del primer parcial, lo complicadito es lo de la suma de ritmo y ya está. A ver, sí, Natalie. Sí, sí lo hay. Eh, las hiperbólicas también, de hecho. Wow, no me acordaba de eso, ciertamente. O sea, no me acordaba en el sentido de que también no se ven en Matemáticas 1. Las hiperbólicas son como funciones que surgen de las exponenciales. Pues se pone bastante lindo, ¿no? A ver, ¿habrá una forma de identificar? Sí, ya le dije sí, practica muchísimo. Sí, eso es muy importante, muchachos. Estudiar integrales es como cuando estudiabas límites, tal cual. Tú tenías, o sea, recuerden que en límites había como que varias formas de resolverlo, por lo menos en los trigonométricos. Tenías de varias sopas. O buscabas buscar el límite notable, o hacías cambio de variable, o hacías alguna manipulación algebraica, o aplicabas algún teorema trigonométrico. O sea, lo mismo. La práctica te va a decir, te decía en límites cuál es la vía que tú tenías que tomar, lo mismo para integrales. Tú tienes que tener tu cuaderno, un cuaderno como de 100 hojas, todas llenas de integrales. Integrales, 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 integrales. Eso es lo que te va a dar la experticia, ¿no? De saber todo esto. Bien, vamos a ir por algo muy básico, que son las reglas de integración. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de momento. Me gustaría que viéramos esto de las reglas de integración. Veamos el método de, de sustitución y hagamos algunos ejercicios, ¿ok? Un segundo para ver aquí. ¿Qué dicen por acá? Ah, exacto. Bien. Fíjense, chicos, acuérdense que en integrales es todo lo contrario a derivar, ¿ok? Entonces, bajo esa primicia, las reglas de integración son muy fáciles. No voy a abundar en todas, sino que eso para ustedes va a ser como una especie de tabla, así como era una especie de tabla, todas las reglas derivadas, que si la derivada de una constante es cero, que si la derivada de x, una potencia, es restarle uno al exponente, bajar, ¿cómo se llama?
bajar el exponente, restarle uno, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con estas reglas de integración, ¿ok? Esto se lo tienen que aprender, es algo de tabla, como quien dice, pero lo interesante es que ustedes entiendan de dónde sale, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando tengamos una función que sea presente una constante, ¿ok? Nosotros vamos a creer que la función y aquí la integral. ¿Qué pasa con una constante? Bueno, piénsalo de esta forma. Si integrar es el concepto contrario a derivar, ¿qué hago yo o qué tengo que hacer yo para, o mejor dicho, cuál sería la función que yo derive y me da una constante? Por ejemplo, si yo tuve como función tal cosa y su derivada me dio 3, la pregunta es, ¿quién es la función que al derivarla me dio 3? Esa es la pregunta que se tiene que plantear. ¿Ok? Entonces, la función que yo tuve que agarrar para derivar es 3x, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente separo la constante de esa función, que es x, derivo x, que vale 1, y el resultado me da 3. 3 por 1, 3. Lo mismo, si yo tengo como derivada algo que me dio 4, es porque su función que yo derivé es 4x. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente, entonces tengan en cuenta que integrar es el proceso contrario. Si yo te digo, mira, intégrame 3, ¿qué me vas a responder tú? 3x más algo. Porque te estoy preguntando, intégrame, no que me dejes una derivada. ¿Se acuerdan? 3x más c debería ser la respuesta. Si yo te digo, intégrame 4, la respuesta tuya debe ser 4x más c. ¿Sí? Porque están todas las opciones posibles. Entonces, con la k, simplemente es eso. K por x más c. Bien. Ok, entonces, fíjense que lo otro que vamos a ver, vamos a dejar aquí, quitar esto. Ok. Si yo tengo como función x a la n, ya nosotros vimos que en derivadas bajamos el n, ¿verdad? Y le restamos un 1 a ese n. Ah, bueno, ¿qué pasa en integraciones? En vez de multiplicar por n, tengo que dividir entre n, ¿verdad? Pero ya va. Y sumarle 1. Eso es lo que debería ser en teoría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En integrales, la regla per se como tal es la siguiente. X a la n más 1 entre n más 1. Sé que como que cuesta verlo ahí, pero el tema es, acuérdense lo que hicimos con la x cuadrado. Dijimos que su derivada era 2x. ¿Y qué hicimos nosotros para justamente, ¿cómo se llama? Integrarlo. Bueno, agarramos, ¿ok? Y lo voy a poner aquí. Bueno, lo tengo más arriba. Ustedes se acuerdan de eso. No lo voy a poner otra vez aquí para no ensuciar. El chiste es que aquí, en vez de hacer esto, ¿no? Como una derivada, de bajar el exponente y restarle uno al exponente, simplemente le sumo uno al exponente y también divido entre esa suma, ¿ok? Entre n más 1. Y algo muy importante, no puede faltar ¿qué cosa? El c. No puede faltar. En cualquier integral definido. Vamos a ver más adelante que en una integral definida no va a hacer falta el c. No va a hacer falta el c. Deme un segundo para acá responder unas cosas que alguien no puede entrar a la sala. No entiendo por qué. Déjeme ayudarlo. Ya, un segundo. Ok, ¿qué otra cosa conocemos? A ver, igual que en Matemáticas 1, recuérdense que cuando nosotros tenemos una función radical, nosotros no existe como tal, per se, una regla de derivación de radicales, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos para derivar un radical? O sea, si nosotros queríamos derivar, qué sé yo, raíz cúbica de x a la 3, a la 7, perdón. ¿Qué hacemos para derivar esto? Y el exponente fraccionario. ¿Perdón? Lo convertíamos en un exponente fraccionario. Exactamente, lo convertimos en un exponente fraccionario. Recuerden que esto es igual a escribirlo como una potencia. Una potencia es un radical. Entonces esto lo puede escribir como 3x a la 3 sobre 7. Y bueno, derivamos
X es la 3 sobre 7, bajamos el 3 sobre 7, le restamos 1 a 3 sobre 7 y eso es lo que hacemos en matemáticas 1. Lo mismo vamos a hacer acá. O sea, verlo como una potencia y ya está, lo integramos. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Eh, bien, vamos a hablar de otras funciones. A ver, tenemos constantes, tenemos potencias, hablamos de los radicales, también están las trigonométricas, pero ¿hay alguna otra función elemental aparte de estas que nos estemos olvidando? Por ahí, ¿alguna otra regla antes de hablar de trigonométricas? Muy bien, exactamente. ¿Qué pasa con los productos? ¿Qué pasa con las sumas? ¿Qué pasa con las... Bueno, las divisiones no. Aquí no va a haber reglas de iteración para divisiones. Eso sí, no va a haber. Pero sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Si yo tengo una función que está definida por una suma o por una resta, acuérdense que en derivadas lo que hacíamos es que, bueno, agarramos una función, la derivamos y sumamos o restamos la derivada de otra función. Lo mismo va a pasar acá. Lo mismo. Va a ser la derivada de, perdón, la integral de f de x, simplemente va a ser la integral de g de x más la integral de h de x. Lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en derivadas podíamos hacer esto por la linealidad que tenían los límites, porque acuérdense que una derivada es un límite. Entonces, un límite tú lo podías separar. ¿Ok? El límite de una suma era la suma de los límites. Esa es la propiedad de linealidad. ¿Ok? Como integral es el proceso contrario a derivar, también conserva ese aspecto de linealidad las integrales. ¿Ok? ¿Qué pasa en un producto? Bueno, no hay como tal per se una regla de integración para productos. No la hay. No la hay. Lo que sí hay es esto. Un producto de una constante por una función. ¿Qué pasa si yo quiero integrar una constante por una función? Bueno, lo que hacemos con la constante, igual como hacíamos en derivadas, igual como hacíamos en límites, sacamos la constante. ¿Ok? En otras palabras, las constantes se pueden sacar de los límites, se pueden sacar de las derivadas y se pueden sacar de las integrales. Siempre. Siempre que estén multiplicando. ¿Ok? Eso se puede hacer. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, repito, no existe reglas de integrales para productos, no la hay. ¿Ok? Para eso existen los métodos de integración como sustitución, como integración por partes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay reglas de integración para divisiones, no las hay. ¿Qué otra operación? Bueno, ya, eso es lo más básico. ¿Sí? Exactamente. Saco la constante y en este caso integras la función, ¿no? Bien. Eh, Vamos a hablar de las trigonométricas. ¿Ok? Muy interesante esto. En matemáticas uno nosotros, por ejemplo, la función seno, sabíamos que su derivada, ¿cuál era? La derivada del seno. La derivada del seno era el coseno. Ajá. Y si yo quiero integrar el seno, Menos coseno, exacto, para yo que tengo que quede seno. pensar, o sea, yo sé que es un juego como que de palabras, pero yo tengo que pensar qué función yo derivo y que eso me dé seno. Tengo que pensar qué función yo derivo y que eso me dé el seno. Si yo Menos derivo, coseno. exacto, si yo derivo solamente el coseno, veanlo así, si yo realmente nada más derivo el coseno, yo sé que la derivada es el menos seno, no me conviene esto. No es lo que yo necesito. Yo entonces, ok, si le pongo un menos y lo derivo, yo sé que entonces eso va a ser menos el seno, ¿cierto? O sea, seno de x. Si yo quiero integrar el seno de x, entonces yo tengo que pensar en el menos coseno de x. Ahora, ¿cuál sería la integral del coseno? Entonces tengo que pensar una función que al derivarla me dé coseno. ¿Quién es esa función? El seno, positivo. ¿Sí lo ven? Ajá, chicos. Y ahora, díganme ustedes, ¿cómo aplico esto
para lo que sería tangente, cotangente, secante, cosecante, cotangente, todo eso. ¿Cómo sería? Lo mismo, chicos. Si yo quiero saber quién es la integral de la tangente, ¿qué tengo que pensar yo? Mira, ya va. Tengo que pensar en una función que al derivarla solamente me dé tangente. Solamente me dé tangente. ¿Ok? Solamente me dé tangente. ¿Cómo haría eso? Ujú. A ver, ¿qué dice en los comentarios? Con las tablas derivadas por derecha e izquierda. Exacto, sí, pero entonces, pero dime tú, ¿cuál es la función que al derivarla me dé tangente? ¿Mm? Josefa dice secante cuadrado. No, no, no. Mosca, cuidado. Yo no estoy. A ver, vamos a partir por algunas cosas. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Ajá, cuidado, Isabel, exacto. Sí, también. Ese también se coló. Pero la pregunta aquí es: ¿qué de función? Digamos que yo diga, no, mira, la función es, no sé, seno por coseno, por así te algo. Eso al derivarlo me da tangente. Eso es lo que yo estoy preguntando. Aquí directamente. No hay una función directa que yo derive, o sea, que yo pueda ver así al ojo, al pepa del ojo, como quien dice, que me dé tangente, muchachos. ¿Por qué? Porque esta función no es, o sea, no hay una, como una tabla, una regla de derivación para hallarla directamente, ¿ok? De hecho, esta integral, la integral de la tangente es un poquito peluda. Bueno, no peluda, se hace por partes, integración por partes, ¿ok? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, recuerden, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, yo sí sé que puedo saber cuál es la integral de la secante cuadrado. Eso sí lo puedo saber. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrado? Tangente. Más 6. Eso sí. Pero integrar tangente no lo puedo hacer de forma directa como una tabla. O sea, no existe una regla directa para la integral del tangente, ¿ok? Se hace por partes. Ya vamos a ver ese método, ¿ok? Lo mismo sucede, muchachos, para, por ejemplo, la cosecante. No existe, no existe una regla directa para eso, ¿ok? Pero ¿qué sí sé yo? ¿Qué sí sé yo? ¿Mm? ¿Qué sé con respecto a la cosecante, por ejemplo? ¿Cuál es la derivada en este caso sería la cotangente? ¿Cuál es la derivada de la cotangente? ¿Se recuerdan? Matemáticos uno. A ver, la cotangente es cosecante cuadrado. La derivada es menos cosecante por cotangente. Muy bien, Diego. Esa no es. Esa es la derivada de la cosecante. ¿Ok? Exacto. Muy bien, entonces fíjense. Yo sé que matemáticas uno, recuerden, vamos a ponerlo aquí abajito. Tu, 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 tu. Ujú. Yo sé que la derivada de la cotangente en matemáticas uno es la cosecante al cuadrado. ¿Ok? Con un negativo. Menos cosecante cuadrado. Eso es en matemáticas uno. Entonces yo puedo decir ahora en matemáticas 2 que la integral de la cosecante, que de verdad debería escribirla así, cosecante cuadrada, la integral de esa cosa, piense el menos importante, debería ser menos cotangente de x más c. ¿Ok? Entonces, insisto, chicos, no hay tampoco una regla directa para la integral de la cosecante a solas, cosecante y ya, no hay. ¿Ok? Ahora, sí hay de cosecante cuadrado y sí hay de secante cuadrado. ¿Ok? Lo mismo sucede para, si tú quieres saber, ponte tú, no sé, quieres saber la integral de la cotangente. ¿Quieres saber la integral de cuál me faltaría aquí? Secante, cotangente.
De la cotangente tampoco. Entonces, ¿qué sí sé? Por ejemplo, yo sé que en matemáticas uno si yo de pronto derivaba la secante, ¿cuál era la derivada de la secante? Ujú. Eso tenemos que repasarlo, ¿ok? Se lo recomiendo full. Secante por tangente. Muy bien. O sea que entonces la integral de la secante por tangente, la integral debería ser entonces la secante de x más c. ¿Sí? Y bueno, por último, la última que vamos a incorporar acá es qué pasa en matemáticas uno cuando yo derivaba, cuando me falta la cosecante. Cuando yo derivaba la cosecante, ¿qué me daba como resultado de eso? Es muy parecido a la de secante, ¿cierto? Pero en este caso debería ser menos cosecante por cotangente. Aquí me faltó un C. Por cotangente. Esta es la derivada de la cosecante. O sea que la integral de cosecante de x por cotangente de x, ¿quién debería ser? Debería ser la menos cosecante de x, más c. Dime, Franny. Franny está viendo ahí una noticia de María Corina. Bien, chicos, entonces vamos evidentemente hay más reglas de integraciones porque sobre todo cuando vayamos a introducir las funciones exponenciales y logarítmicas, ahí vamos a encontrar más reglas, ¿sí? De momento, creo que no se me escapa ninguno, vamos a ver. Pero, no, por el momento no. Sí, exacto, están las logarítmicas y las exponenciales, pero todavía no sabemos esos, ¿ok? Bueno, sí, bueno, pero todavía no podemos introducir eso porque para eso son logarítmicas también. Sí. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Y los arcos. No, pero es que esos arcos todavía no lo... o sea, fíjate, cuando vayamos a ver las funciones arco algo, justamente la vamos a asociar con más adelante, porque hay una forma directa de verlo con un método. Entonces todavía no... Exacto, porque son funciones inversas. Entonces lo vamos a ver más adelante. De momento con esto nos sirve para hacer ejercicios algunos, pero fíjense que cuando nosotros estábamos hablando de las reglas de integración, nos damos cuenta de algo, que no existe reglas para divisiones. No existen. No existen reglas para divisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quería integrar cosas como esto? No existe una regla como tal. ¿Verdad? De divisiones. No es que voy a agarrar e integro lo de arriba y lo multiplico por lo de abajo sin integrar. No, eso no aplica. ¿Ok? Como en derivadas. Entonces aquí la cosa es donde entran las reglas de derivación. ¿Sí? Para cosas como esta. Porque repito, no tenemos reglas para divisiones y tampoco para productos. ¿Qué hacemos cuando tenemos cosas como esta? ¿Cómo integramos eso? ¿Ok? Bien, entonces es ahí, con reglas. Bueno, aquí en verdad es una tontería porque aquí lo que hago es distributiva y sí se puede hacer. No es el mejor ejemplo. Pero, o sea, lo digo porque si haces distributiva, esto te queda x a la 3 por x cuadrado, ¿sí? Te va a quedar x a la 5 y después te va a quedar una resta. Por reglas de integrales, separas esa resta y haces cada uno por separado. Pero no es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que iba a decirles yo?
existe entonces, es ahí donde vamos a introducir los métodos con reglas. No se puede. Es ahí donde vamos a introducir los métodos. El primer método es el más fácil. Sustitución. Operamos algebraicamente. Sustitución, perfecto. El primer método que vamos a ver, métodos de integración, es el llamado cambio de variable, sustitución, como lo quieran llamar, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿en qué consiste esto? Vamos a partir del ejemplo pasado, este. Yo no tengo reglas para integrar, ¿sí? Esta división. Pero, ¿qué sí sé yo? Que ahí internamente en esa función, yo la puedo ver por separado, como cosas separadas. Sé que si tomo algo de ahí y lo derivo, me va a dar algo que también está ahí. Repito, si yo agarro una parte de esta fracción, la derivo, me va a dar algo que también está ahí. ¿Ok? Porque ¿cuál es la derivada de x cuadrado? No es 2x. O sea, aquí yo no tengo x cuadrado y aquí yo no tengo x. Entonces, ese es el, como que el concepto básico o la primicia de lo que sería el cambio de variable. ¿Ok? Es agarrar algo que está dentro de mi integrando, una pequeña parte, y que yo sepa que al derivarlo me da otra cosa que también están integrando. Ahora, pero fíjense una cosa. Sí, están esas dos cosas, pero está por fuera el más uno y está por fuera este diferencial. Este método implica que yo tengo que cambiar todo. Todo lo tengo que cambiar. Todo, no puede caer nada sin cambiarlo. ¿Ok? Nada puede quedar sin cambiarlo. El diferencial también se tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? De la siguiente forma. Yo tengo que proponer, en cambio variable, tengo que proponer justamente un cambio. ¿Ok? Solemos tomar la letra U, bueno, porque es fácil, pues se llama U sustitución, pero ¿qué pasa? En un problema puedes fácilmente utilizar hasta 3 4 5 cambios de variable. Entonces, evidentemente, utilizas la U, utilizas la B, no sé, cualquier letra. El chiste es que mi cambio de variable tiene que ser aquel que yo tenga dentro de mi integrando y que sepa que la derivada también aparece ahí. Entonces, yo obviamente puedo tomar como cambio de variable x cuadrado, lo puedo hacer tranquilamente, ¿verdad? Lo puedo hacer tranquilamente, pero yo sé que la derivada, perfecto, no me va a tener complicaciones, va a ser simplemente x. Pero fíjense que no es un cambio inteligente. ¿Por qué no es un cambio inteligente? Porque te está sobrando todavía cosas por ahí. Por ejemplo, el más uno. El más uno te está quedando ahí solitario, huérfano. Entonces, ¿qué sucede? Toma completo el cambio de x cuadrado más uno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como tú tienes que derivar ese cambio de variable, porque acuérdense que tienes que derivar x cuadrado para que te aparezca el x, como tú tienes que derivar los cambios de variables, es indiferentemente que tú tomes el uno o que no tomes el uno, este uno. ¿Por qué? Porque la derivada de él va a ser cero. O sea, que yo lo tome, que no lo tome va a ser indiferente. Ahora, sí me importa tomarlo, porque si yo lo tomo, entonces ahí ya sé que la cuestión me queda sola. ¿Sí? La cuestión ahí ya me queda sola. ¿Estamos claros? Bien, déjame aquí agregarle una cosita a esto. Ahí. Ponerle un poquito, perfeccionarla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? La moraleja es que las cosas que están sumando, tómalas. ¿Por qué? Porque te van a beneficiar al fin y al cabo. Te van a beneficiar. Porque es indiferente si lo tomas o no lo tomas. Ahora, yo los cambios de variables, todos los cambios de variables los tengo que derivar. O sea, esta expresión yo la tengo que derivar. ¿Ok? La tengo que derivar. Pero aquí, muchachos, olvídense de la notación de U' ni nada de eso. ¿Ok? Aquí ya estamos grandes. Aquí la notación para derivadas que vamos a utilizar es la de Leibniz. Es decir, esto. ¿Ok? Esa es la notación que vamos a derivar. Entonces, vamos a derivar ambos lados de esta ecuación.
¿Qué me quedaría? La derivada de u con respecto a x va a ser derivar toda esta expresión. Vamos a estar aquí Andrés que está entrando. Esa es la forma que tenemos que hacer. Entonces, uno, escojo mi cambio de variable. Dos, derivo ese cambio de variable. Y tengo que asegurar que la derivada me aparezca. O sea, perdón, que la derivada también esté aquí adentro, en mi integrando. Y claro que claramente va a estar, porque aquí es la derivada de x cuadrado más uno, chicos. 2x. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Ahora fíjense una cosa. Yo tomé como cambio, yo tomé como cambio todo esto, ¿verdad? Y dense cuenta que por aquí está apareciendo la X, que también está acá. Ahora, ¿quién me está quedando huérfano? Todavía sin cambiar este diferencial. Recuerden que en un cambio de variable tú tienes que cambiar todo. Todo tiene que cambiar. Ah, pero ese diferencial está aquí. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que buscar la forma de despejarlo, porque necesito saber quién es él, cuánto vale él. ¿Ok? Otra cosa importante de los cambios de variables, como sabíamos también en límites. Cuando tú cambias cuando tú haces un cambio de variable, no te puede quedar nada de tu antigua variable. Nada. Si tú pusiste u igual a tanto, x cuadrado más uno, ya no puede haber ninguna x por ahí, porque ahora tu nueva variable es u. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo ese diferencial de u lo tengo que despejar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí esta cosa no le gusta a los matemáticos, pero esto lo tienes que ver como una división, que al no lo es, no es una división, pero lo tienes que ver como una división acá. Y ese diferencial de x que tienes abajo, pasarlo al otro lado. Así, ¿ok? Y si te fijas, chicos, toda esa expresión que tenemos ahí, todo esto, x por dx, miren dónde está, x por dx. Joan, pero me está molestando entonces el 2. El 2 no es un problema, porque el 2 es una constante. ¿Qué hacemos con las constantes cuando fastidian? La pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, en esta ecuación, yo puedo decir que du sobre 2 es simplemente x de x. Ahora fíjense que todo x de x ya sé cuánto vale. Vale du sobre 2. O sea, todo eso que está ahí vale du sobre 2. Todo x cuadrado más uno que vale u. Entonces ya cambié todo, ¿se dan cuenta? Cambié todo lo que está dentro de mi expresión. Joan, ¿y el cuadrado de aquí abajo? Pues el cuadrado es un cuadrado, eso no tiene nada de relevante ahí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pasamos de esta integral, x cuadrado más uno, todo esto elevado al cuadrado, pasamos a lo siguiente. ¿Quién es la multiplicación de x por dx? Du sobre 2. Du sobre 2. ¿Quién es x cuadrado más uno? U. Y eso está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Qué me falta aquí? Bueno, pongo un uno, ¿no? Y ya está. ¿Se ven? Entonces, fíjense. Cambié x de x, que era de u sobre 2, y cambié x cuadrado más uno, que era simplemente u. Hice todo. Hice todo lo correspondiente. Ahora fíjense que me queda esta expresión. Dice Joan, pero habíamos quedado que no se puede integrar divisiones, fracciones. Sí, pero date cuenta que esa expresión, a pesar de que es una fracción, sí, tú la puedes convertir en otra cosa. ¿Por qué? Porque uno entre u cuadrado es un recíproco, ¿cierto? ¿Cómo puedo convertir esto en una expresión que no tenga fracciones? O sea, que sea algo lineal, aplicándole un exponente negativo. ¿Sí o no? Entonces, esto realmente es u a la menos 2 por du entre 2. Ese entre 2 está ladillando, porque, oye, ¿qué hace ahí un entre 2 dividiendo al diferencial?
Es una constante, chicos. Esa constante, acuérdense que pasamos con las integrales. En las constantes la sacamos. O sea, eso es un medio. Lo sacas de tu integral y te queda un medio por la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Y ya ahora sí tienes una integral que simplemente es una integral de tabla, porque esto es una potencia, con exponente negativo, pero es una potencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿qué regla aplicamos para eso? Recuerden, para integrar esto, simplemente agregamos un n más 1 en el exponente y también lo dividimos entre n más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿Y qué falta aquí? Que siempre debemos colocar, nunca nos debe olvidar, el más e. Entonces, dense cuenta que ya simplificando todo, menos 2 más 1 es menos 1. Nos queda abajo aquí también un menos 1, pero tenemos un 2 también. Entonces, nos queda un menos 2 más e. Entonces, el resultado es menos 1, u a la menos 1 entre 2. ¿Sí? Pero recuerden, yo hice ese cambio de variable. ¿Ok? Yo dije que u era una cosa. Yo no puedo responder. Si a mí me preguntaron por mangos, yo no puedo responder limones. A mí me estaban diciendo una integral que su variable era x. Entonces, en todo cambio de variable, tienes que devolver ese cambio. Entonces, bueno, ¿quién era u? Pues u era x cuadrado más 1. Bueno, simplemente regreso el cambio. ¿Ok? U era x cuadrado más 1. Entonces me queda menos x cuadrado más 1 a la menos 1 dividido entre 2 más c. Esto es la integral de esta función. Si usted agarra y deriva esta función, deriva menos x cuadrado más 1 a la menos 1 entre 2, si usted lo deriva, te va a dar x entre x cuadrado más, 2, más 1 al cuadrado. Te va a dar eso. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué yo en medio del ejercicio cambié el ejercicio? Es decir, le agregué este cuadrado. ¿Por qué lo hice? Porque antes no estaba elevado al cuadrado. Antes estaba a la 1. ¿Sí? X cuadrado más 1 a la 1. ¿Ok? Entonces, si yo lo hubiese dejado así, aquí en vez de un cuadrado era un 1, aquí en vez de un cuadrado era un 1, aquí en vez de un menos 2 era un menos 1, y aquí en vez de un menos 2 era un menos 1, y cuando a mí me tocaba aplicar las reglas, tendría menos 1 más 1 arriba como exponente y menos 1 más 1 abajo como denominador. Esto da 0. Iba a dividir entre 0. Iba a ser un problema, porque sabemos que no se puede dividir entre 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo cambié? Bueno, precisamente porque esa integral, ¿ok? Cuando tú tienes esta integral, donde esto es un x a la menos 1, se hace con otra función, una función que todavía no conocemos, que es el logaritmo. Por eso lo cambié a medio del ejercicio. Que no aplicamos aquí reglas de potencia. Esta es la única sección donde no se aplica reglas de potencia. 1 sobre x o x a la menos 1. ¿Ok? Es por eso. ¿Y por qué no se puede? Bueno, porque ya sabemos que cuando nos toque aplicarlo, nos va a quedar esto. Cuando nos va a aplicar la regla, nos va a quedar esto. Y esto es imposible. Eso no existe, ¿no? Está indeterminado. Bien, ¿qué pasa si el denominador se hace cero? Eh, o sea, ¿te refieres a esto mismo, justamente? Lo que acabamos de decir. No sé si la pregunta era vieja o es ahorita, no sé. Entonces, si el denominador es cero, pasa esto. No puedes dividir entre cero, recuerda. Por eso cambié el medio ejercicio, cambié la cuestión, le agregué un cuadrado a lo que está abajo para que así podamos aplicar reglas de potencia. ¿Sí? ¿No? No sé si la pregunta era vieja, en fin. Confírmame si la pude responder o no. Bien, ¿cómo vamos hasta ahorita? A ver, Andrés, Bárbara, Diego, Francis, Bell,
Gabriel, Gabriela, Giovanna, Natalie, Isabel, Hania, José Miguel, Josefa, Leonardo, Luis, Luis, Rosanis, Chanti, Jorge, Nayeli. ¿Estamos bien? Ok, todo fino, todo cool. Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Eh, me gustaría, me gustaría hacer otro ejemplo sobre interacciones con sustitución, pero un poquito más elevado, ¿no? Voy a buscarlo aquí. Tirititín. Ok. Tu. Ujú. Ya encontré uno chévere. A ver, hay una pregunta por aquí. Uno con raíces. Bueno, no tiene raíces, pero tiene trigonométricas. Vale, la foto esta. Pero tiene trigonométricas. Ok. A ver, una cosita. Esto, coseno. No, bueno, pero este también está interesante. A ver, ¿cuál de estos dos hacemos? A ver, a ver, a ver. Este es de parcial. Está chévere. Turu, tu, 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 turu, tu, 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 tu. Ya, estoy chequeando aquí. Mm, mm, mm. Ok. Wow, este parcial está bastante largo. Este fue un verano de mi año, por cierto. Vamos a hacer varios ejercicios de esto cuando estemos haciendo las clases, porque estos parciales estaba largo, 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 largo. Ya va. Mm, mm, mm. Bien, fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo aquí. Este parcial es del año 2018. No sé si ya lo pueden ver. Ahí está el ejercicio. Recuerden que más tarde, chicos, vamos a tener la clase de física a las 4. ¿Ok? Están invitados todos. Bien, fíjense esta función, ¿no? Asquerosísima. Asquerosísima por todos lados. ¿Ok? Eh, entonces, aquí tenemos que pensar. Evidentemente, no existe una regla de derivación, de integración para divisiones, como ya pudimos ver. Entonces, tenemos que recurrir a lo que sería los métodos, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué podemos hacer acá? O sea, a ver, en ciencia cierta la cosa se pone complicada y dense cuenta que así a priori buscar una sustitución no la vemos tan clara. Es decir, no hay algo que tú puedas ver de que, ok, mira, agarra esto que pueda sustituir y la derivada va a estar ahí. No es tan sencillo. Entonces, en opciones como esta es donde tenemos que combinar más de una cosa para poder integrarla.
Tenemos que combinar más de una cosa para poder integrarla. No solamente me basta con aplicar una regla, no solamente me basta con aplicar el cambio de variable, sino que de pronto tendría que trabajar la expresión de antemano para que me quede algo más bonito y ver claramente dónde está la sustitución. Entonces, aquí es donde entra, que para Farid es un método de integración, el manejarla algebraicamente, la expresión antes de aplicar el método. ¿Ok? Aquí es donde entra eso. Entonces, esta función, yo la puedo modificar, ¿ok? Yo la puedo modificar de antemano para que me quede algo más sencillo. Entonces, chicos, imaginen y piensen cómo pudiese ser eso, ¿ok? ¿Cómo pudiese ser yo para modificar un pelo esto? Díganme, a ver, ¿alguna idea? Ajá, a ver. Por aquí dicen identidad trigonométrica, exacto. Ok, a ver, hay varias propuestas, escribir el seno y el coseno como ángulo doble. Me gusta esa, me gusta esa. A ver, fíjense. No sé si, o sea, a ver, por ahí dijeron que esta expresión de acá, coseno de 2x, es una identidad trigonométrica, ¿no? Aquí es igual a eso. Aquí es igual a eso. Pa. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Muy bien. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Ángulo doble. ¿Y de qué te sirve eso? Bueno, vamos en principio a aplicar eso. En vez de poner coseno de 2x, vamos a poner eso, ¿no? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos seno de 2x. ¿Ok? Vamos en principio a colocarlo. Ahora, fíjense, dense cuenta que aquí yo tengo algo interesante, porque tengo dos manzanas y le resto una manzana. A ver, y 2 menos 1. ¿Sí se ve? Entonces me va a quedar una, exactamente, y queda una sola. Entonces me queda arriba el de x y abajo me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Matemáticas uno, chicos. ¿Cuánto vale eso? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Uno, exactamente. Entonces, dense cuenta que la cosa que parecía asquerosa realmente no es tan asquerosa, porque me queda uno menos seno de 2x. Todavía no veo directamente cuál debe ser mi cambio de variable, eso es cierto, pero me quedó algo más bonito. ¿Y por qué esto es más bonito? Bueno, porque uno me quité términos, evidentemente, pero ahora veo claramente aquí con esta resta, veo claramente algo adicional que podría ser. ¿Qué solíamos hacer cuando teníamos restas como esta? ¿Qué aplicábamos? O sea, porque fíjense en una cosa, si yo quisiera separar, no puedes, Francis, cuidado, no puedes hacer esto, si lo que estás pensando es esto, eso no se puede hacer, cuidado. No sé si a eso te refieres con separar, eso no. Eh, si lo que yo estoy pensando es aplicar un cambio de variable, yo tengo que pensar que evidentemente lo que yo voy a cambiar es el seno. O sea, yo voy a decir u igual a seno, por decirte algo. Y yo sé que al derivarlo, ¿qué me va a dar? Coseno. O sea que en algún momento tengo que buscar la forma de que aparezca el coseno, porque eso va a ser lo que me facilite a mí aplicar el cambio de variable. Porque recuerden, un cambio de variable tengo que hacer de tal forma de que yo tengo que buscar que aparezca la derivada. Ok, tiene que aparecer la derivada. Y de momento yo no veo cosenos por aquí. Yo no veo cosenos por aquí. ¿Sí? No lo veo. Ahora, ¿qué sí veo? ¿Qué sí veo? Que yo
sé que esta expresión 1 menos seno de x, yo lo puedo ver como una simple expresión como a menos b. Que yo entiendo por matemáticas 1 que si yo lo multiplico por su conjugada, esto me va a dar a cuadrado menos b cuadrado, diferencia de cuadrados. Y que yo sé que a vendría siendo 1 y que b vendría siendo el seno. Y que yo sé que esto, por identidades trigonométricas, que es un coseno cuadrado. ¿O no? Bueno, en realidad es 2x, pero no importa. El argumento es 2x. Pero se entiende, ¿no? Y es ahí donde aparece el coseno que yo estoy buscando. ¿Lo ven? Ahí va a aparecer el coseno que yo estoy buscando. Entonces, sí, me conviene hacer una conjugada para que pueda aparecer el coseno que yo estoy buscando. ¿Por qué necesito buscar ese coseno? Porque esa es mi derivada, la derivada del seno. ¿Y por qué necesito la derivada del seno? Porque yo voy a aplicar un cambio de variables. Es el único método que sé para integrar esto. ¿Se entiende? Y todos mis cambios de variables los tengo que derivar. ¿Cuál sería la conjugada? 1 más seno de 2x. Tanto arriba como abajo. En el denominador, chicos, directamente, ¿qué vamos a tener en el denominador? Lo que vamos a escribir. ¿Qué vamos a tener en el denominador? Tengo aquí a menos b por a más b. Eso es diferencia de cuadrados. Eso es 1 menos seno cuadrado de 2x. O sea, ¿quién sería? Aló, aló, aló. Coseno cuadrado. Muy bien. Pero de 2x, ¿no? Coseno cuadrado de 2x. ¿Y arriba qué me queda? Bueno, acuérdense que arriba tenía un dx por un 1 más seno de 2x. O sea, bueno, me queda eso. 1 más seno de 2x. Y todo esto multiplicado por el diferencial. Fíjense que la cosa ahora es más linda. ¿Ok? La cosa es más hermosa ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué es más hermosa? Bueno, porque dense cuenta que cuando yo tome como cambio de variable el coseno, su derivada es el seno. Exacto. Pero cuidado, porque la derivada no es 1 más seno, ¿verdad? O sea, está un 1 ahí que me está ladillando. ¿Cierto? O sea, si la integral fuese esto, coño, la vaina es directa, ¿no? De pinga. Pero está un 1 ahí ladillando, ¿verdad? Pero ese 1 está sumando. O sea que eso me indica a mí que yo pudiese separarlo. ¿Sí o no? Es decir, separarlo en 1 entre coseno cuadrado de 2x, diferencial de x, más la integral de seno, cuadrado, de seno de 2x entre coseno cuadrado de x. Aquí es un 2x, cuidado. Ajá, Joan, pero así no lo estarías complicando. Porque, y ahora tienes que integrar esto que está ultra mega difícil y trifásico y asqueroso. No, esto es el recíproco del coseno. 1 entre coseno cuadrado. ¿Eso qué es? 1 entre coseno, ¿qué es? De toda la vida. Eso es secante. O sea que esto es la integral de la secante cuadrada. Cosa que ya vimos como una tabla, ¿o no? Nosotros sabemos cuál es la integral de la secante cuadrado. Lo vimos como una tabla. ¿Sí? Y por otra parte tenemos esta integral, que también es fácil. Entonces, fíjense, aquí nos quedan dos integrales donde esta es por tablas y donde esta yo voy a aplicar un cambio de variable. ¿Sí lo ven? Entonces, directamente, recuerden las reglas de integraciones. ¿Qué es la integral de la secante cuadrado? Aquí está. Tangente. Cuidado. Una cosa muy importante, muy importante, muy importante. Ya va. Lo importante es que la integral de tabla es cuando el argumento de la tangente es simplemente x. Cuidado. Y aquí el argumento es 2x. Tengo un pequeño problema. ¿Sí? Pequeñito.
pero no es tan problema. ¿Por qué? Porque si mi problema es el argumento, los cambios variables también me sirven para modificar mis argumentos, como vimos en límites, ¿se acuerdan? ¿Que acuerdan cuando tenemos un límite notable, por ejemplo, así, qué sé yo, seno de 2x entre 2x? ¿Qué hacíamos nosotros para que esto se convirtiese en un límite notable? Porque realmente aquí mi variable tendría que decir 2x para que esto se convierta en un límite notable. Así es un límite notable, ¿verdad? Pero así no es un límite notable. ¿Qué hacíamos nosotros? Cambiamos la variable, decíamos u igual a 2x, ¿verdad? Y si x tendría a 0, entonces u también tiene a 0. Eso es lo que hacíamos. Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí en integrales. Eso es lo mismo que vamos a hacer aquí en integrales. ¿Por qué? Porque si a mí me complica ese 2x, bueno, yo lo que hago es plantear un cambio de variable para poder, como tal, cambiar ese argumento. Si yo digo u igual a 2x, yo sé que mis cambios de variable también los tengo que derivar. Es decir, tengo que derivar u con respecto a x. Ok, sí, sí desactivo. Tengo que activar, derivar lo que tengo al lado derecho, ¿sí? Y la derivada de 2x es como tal 2, ¿sí? Y dense cuenta que despejando mi diferencial, que es lo que hicimos antes, de u es 2 de x. ¿Sí lo ven? Entonces, dense cuenta que ya para ti esto va a ser u y faltaría saber quién sería tu de x. Bueno, tu de x es muy sencillo. Es despejar ese, pasar ese 2 para el otro lado. Entonces, tu de x vendría siendo de u sobre 2. Entonces, fíjate que ya cambiaste tu diferencial, cambiaste tu argumento, ya 2x es u y de x es de u entre 2. Ya cambiaste toda tu nueva variable. Ahora sí es una integral de tabla. ¿Ok? Ese 2x está fastidiando. Ahora pasaste de ser la secante cuadrado de 2x, diferencial de x, la pasaste a ser a secante cuadrado de u, y de x, ¿quién es? De u sobre 2. ¿Y qué haces con ese 2 que está dividiendo? Lo sacas de la integral. Y ahora sí tienes una integral de tabla. Secante cuadrado de u, diferencial de u. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto es la integral de la secante cuadrado? Tienes que pensar quién es la derivada que te da secante cuadrado. ¿Cuál es la función que al derivar te da secante cuadrado? La tangente, muy bien. Entonces sería un medio de la tangente de u más c. Nunca lo olviden. Pero fíjense que aquí tú vas a tener, en esta integrales, vas a tener dos integrales realmente. Entonces ese c realmente debería ser un c1, ¿no? Para efectos de formalidad. Una primera c. Al final vamos a decir que una gran c va a ser la suma de c1 más c2, porque al fin y al cabo son constantes. Pero esto es lo que va a pasar al final. ¿Ok? Bien, recuerden que cuando tú hiciste un cambio de variable, tú tienes que devolverlo, porque tú no te están preguntando por u, te están preguntando por x. Entonces esto es un medio de la tangente de 2x más c1. Ahora sí está completo el cambio. Entonces ya hicimos este, está listo. Falta hacer el otro. Para el otro también planteamos un cambio de variable, pero ¿cuál debería ser tu cambio de variable? Será, aquí no es secante, cuidado, esto es seno. ¿Será que yo agarro como cambio el seno? Eso es muy importante, chicos. En los cambios variables tienes que tener siempre en cuenta esto. Tomarlo de arriba no te sirve. Porque si tú tomas como cambio como cambio variable lo de arriba, eso implica que tu derivada va a ser lineal. ¿Sí? Y tu derivada al ser lineal, tú no la puedes poner entonces en el denominador. Dicho de otra forma, si tú agarras como derivada, como cambio de variable lo de arriba, tienes un problema, porque tú necesitas que entonces lo que te aparezca, que es la derivada, tiene que estar abajo. A menos que sea una raíz, que es la única forma en que tu derivada te quede abajo, no puedes hacer eso. No puedes tomar algo de arriba como cambio de variable. En la mayoría de los casos, a menos que sean raíces, tú no puedes tomarlo de arriba como cambio de variable, tienes que tomarlo de abajo siempre. ¿Sí? A menos que sean raíces, que las raíces sí se pueden tomarlo de arriba, porque cuando tú derivas una raíz, la derivada te va a quedar para abajo. ¿Sí? En la mayoría de los casos.
Entonces, ¿qué pasa? Dicho esto, eso es como que el primer insight de los cambios variables. No puedes tomarlo de arriba, tiene que serlo de abajo. Ahora, ¿tomarías como tal coseno cuadrado de 2x o coseno de 2x y ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo como cambio? ¿Coseno cuadrado de 2x o simplemente coseno de x? Se lo dejo a su interpretación. Y, ok, Isabel, ¿y por qué no coseno cuadrado completo? Porque, dime, a ver, ¿por qué yo no tomo coseno cuadrado completo? Para empezar, coseno cuadrado es una composición de funciones. Acuérdense que tampoco hay reglas como regla de la cadena para derivadas de funciones compuestas, tampoco hay aquí para integrales. Pero coseno cuadrado de x es una función compuesta. Tienes el coseno está compuesta con algo al cuadrado. Ahora, si tú, si tú tienes que derivar tu cambio de variable, tendrías que derivar ese coseno cuadrado de x si lo tomas en cuenta, ¿verdad? Si tú tomas el cambio de variable coseno cuadrado de x, cuando lo vayas a derivar, tu derivada sería bajas el 2, multiplicas con el coseno y multiplicas por la derivada del coseno, ¿cierto? Que vendría siendo el menos seno. Esto es lo que tendrías. Y eso no es lo que tú tienes arriba. ¿Se dan cuenta? Eso no es lo que tú tienes arriba. Si arriba tú tuvieses un coseno multiplicando al seno, ok, ahí sí te la cuento. Pero eso no es lo que tienes. ¿Sí lo ven? Por eso es que nada más tienes que tomar el coseno de x como cambio de variable. Coseno de 2x en realidad. Sí, muchachos, todos. ¿Lo ven? A ver, entonces. Vamos a hacer esta integral. Coseno cuadrado de 2x, seno cuadrado de 2x, perdón, seno de 2x, diferencial de x. Entonces, el cambio de variable que yo planteo es simplemente coseno de 2x, no coseno cuadrado. Cuando te toque derivarlo, derivada de u con respecto a x, vendría siendo derivada de esto, te da menos seno de 2x. Y esto es una composición, al fin y al cabo también, ¿no? Coseno de 2x es una composición, ¿sí? Tienes como función externa el coseno, como función interna el 2x, ¿sí? Por regla de la cadena, ¿qué me falta aquí? Multiplicar esto por la derivada de 2x, ¿no? Que es 2. Entonces, du entre dx sería menos seno de 2x por la 2, ¿sí? Y despeja tu dx, ¿no? Es decir, pásalo para el otro lado. Sería menos seno de 2x por 2 por dx. Ahora, tienes una situación, porque tú lo que necesitas, cambiaste ya esto, cambiaste el coseno, ya sabes que eso es u, ¿ok? Y ahora necesitas saber quién es esto. Recuérdense que tu cambio de variable tienes que cambiar todo, todo tiene que cambiarse. ¿Quién es seno de 2x por dx? Tú tienes para acá y dices, mira, ya va, eso está aquí. Aquí está seno de x por dx. ¿Quién te está ladillando? El menos y el 2. Ah, pero son constantes ambas cosas. Entonces lo pasas al otro lado a dividir. Menos 2. Y ya está. Entonces, seno de 2x por dx es simplemente du sobre 2. Sobre menos 2. Que es una constante, es un menos, un medio. Entonces, finalmente, tu integral, que era seno de 2x diferencial de x entre coseno cuadrado de 2x, termina siendo seno de x por dx, vendría siendo du entre menos 2. ¿Sí? Esto de aquí arriba. Y coseno cuadrado de 2x vendría siendo u al cuadrado, en el denominador, por cierto. ¿Sí? Porque tu cambio es u igual a coseno de x. Y eso está en el denominador. Entonces te quedaría 1 entre u cuadrado. Que es lo mismo que decir, vamos a agregar una última hoja, que es lo mismo que decir u a la menos 2. ¿Y qué hacemos con ese menos 2 que está dividiendo el de u? ¿Qué podemos hacer con este panito? Lo sacamos, ¿no? Menos un medio. Y te queda u a la menos 2 diferencial de u. ¿Qué es esto? Una potencia. Aplicamos regla de la potencia. Sumamos 1 y dividimos entre n más 1. Es decir, te queda menos un medio de u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1.
¿Y qué me falta aquí? Que tiene que estar todo siempre en toda integral. Un más c, ¿no? En este caso un c2, porque esta es la segunda integral. Entonces te queda menos un medio de u a la menos uno entre, que falta un más, entre menos uno, más c2. Negativo, se va con negativo, y entonces te queda u a la menos uno entre 2 más c2. Pero recuerda, hiciste un cambio de variable, tienes que devolverlo. Lo devuelves y sabiendo que u era igual a coseno de 2x, entonces esto te queda coseno de 2x elevado a la menos uno sobre 2 más c2. Entonces, chicos, tienes el resultado de tu segunda integral, el resultado de tu primera integral, y lo que hace es sumarlas. Finalmente, eh, esta cosa asquerosa, un segundo. Entonces, finalmente, esta cosa asquerosa es la suma de tus dos integrales. Esta que te dio aquí, un medio de tangente de 2x más c1, un medio de tangente de 2x más c1, y esta otra que te dio coseno de 2x a la menos uno entre 2 más c2. Sabiendo que, vamos a decir, que C grandota es la suma de C1 más C2, y que aquí fíjate que puedes sacar un medio como factor común, entonces te queda la cuestión así. Un medio que multiplica a tangente de 2x más coseno de 2x, esto a la menos uno más C. ¿Sí lo ven? Entonces, si tú derivas esto, que no está tan complicado, te va a dar lo que teníamos antes. ¿Ok? Te va a dar la cosa asquerosa. Esto. Te va a dar 1 entre 2 en el cuadrado de x más coseno de 2x menos seno de 2x. Eh, ciertamente. Más que lo así entonces. ¿Te parece? Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? Franny, Isabel, Daniel, Andrés, Bárbara, Diego, Emanuel, Giovanna, Natalie, Jania, Isabel, Josefa, Luis, Leonardo, Mariana, Nayeli, Rosani, Chanti, Yorce. Ahora es que estoy entendiendo todo. Bien. Fíjense, muchachos. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que esta semana tratemos de quemar lo que es este método, porque es el más utilizado, ¿ok? Y que también introduzcamos el concepto de sumas de ritmo. Entonces, la próxima clase de eso va a consistir. Que creo que no sé cuándo quedó, creo que para el viernes, si no me equivoco. Después confirmo. Entonces, creo que es el viernes, sí. Más tarde vamos a tener a las 4 la primera clase de física. Me imagino que la mayoría también va a estar allá. Eh, y recuerden lo que dije al principio. Esta semana vamos a estar todos mezclados, ¿ok? Porque todavía no tenemos información de quiénes son sus profesores, y también hay gente que se está preparando para el próximo trimestre y para verano. Entonces, dado a esa dualidad, nosotros lo que vamos a hacer es dividirlo en secciones, ¿ok? Em, ¿Las diapositivas las va a pasar por el grupo? Sí, sí, sí. Tanto la grabación como este documento van a estar en el grupo, no se preocupen.
Recomendaciones. Uno, repasar las cosas, las reglas de derivaciones, ¿ok? Eso, de matemáticas uno. Y dos, leerse la parte teórica de suma de rima de cualquier libro. Yo les voy a pasar el que yo más vea, como que más didáctica la explicación, que la explique mejor, pues. Ok, eso es lo que mis recomendaciones para la próxima clase. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar antes de irnos? Yo tenía una duda. Cuando uno da el resultado final de la derivada, ¿sigue poniendo la S alargada? No. No, No, ok, no, no, listo. no. Siempre pones es tu antiderivada más C. Listo, eso es todo. Te olvidas de Ah, la... la duda era que sí, o sea, como en límite, que uno cuando lo va a evaluar dice eval y le pone una flechita. Ajá. Entonces aquí, cuando uno va a dar el resultado, no pone nada, pues. O sea, no dice, mira, entonces este es el resultado. Bueno, no, fíjate que simplemente lo que hice fue acá puse tu integral, la que estaba originalmente, y que es igual a esto, un medio de tangente de 2x y ya está, simplemente igual a eso. Lo Ok, que sí es que no, el diferencial te lo vuelas, ya no pones diferencial y tampoco pones el símbolo de integral. O sea, simplemente pones tu antiderivada, que es todo esto es tu antiderivada, más c, y ya. ¿Sí? Ok, sí. ¿algo más? Bueno, chicos, nada, entonces nos vemos más tarde para los que van a estar ya. A las 4 p.m. Y nada, buen provecho para todos. Feliz día. Adiós.